Hola para todos, niños y niñas. Continuamos hoy con la segunda parte del glifo número 7, que es el glifo de la mano en maya yucateco, el que conocemos por el nombre de Manic, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado de la etimología que tienen las tres palabras que definen el glifo, su acción que era conocer, su esencia que era la sanación y su poder que era la realización, ¿sí? Recordamos entonces que desde el punto de vista del arquetipo galáctico, este glifo tiene una clave característica que es la realización, ¿sí? En muchos de los casos, la clave característica coincide con el poder, pero no en todos, ¿sí? Que su arquetipo galáctico se conoce por el nombre de el avatar, ¿sí? La mano entonces eh, no tenía muchos sinónimos como la mayoría de las otras palabras, ¿sí? Podríamos decir que se puede decir manopla, la mano también nos da la sensación de lado, de lateralidad, ¿sí? Es una extremidad y también la podemos ver como una ayuda o como un castigo, ambas cosas. Es la mano de la ayuda, es la mano del castigo. Y también, pues para los animales, pues es una garra, es un extremo. Definiciones que encontré. Es la parte del cuerpo unida a la extremidad del antebrazo y que comprende desde la muñeca inclusive hasta la punta de los dedos. Esto no es más que la parte biológica, ¿sí? Es cada uno de los lados a que cae o en que sucede algo respecto de otra cosa cuya derecha o izquierda están convenidas. Es como decir, cayó a tu mano, cayó a tu lado, ¿sí? Cuando uno tiene intención de definir un lado u otro, ¿sí? Esta es muy importante. Es un instrumento, en algún tiempo fue un instrumento que sirve para machacar, para moler, para desmenuzar. ¿Sí? También hablamos de una mano cuando estamos dando una capa de recubrimiento, ya sea de cal, de color, de barniz, cualquier cosa que se da sobre una pared o sobre un mueble o sobre un lienzo, sobre cualquier superficie. ¿Sí? Eh, es la vuelta que se le da a algo para su perfeccionamiento o enmienda, ¿sí? No, dale una mano de tal cosa para tapar ese huequito, ¿cierto? Y otra cosa muy importante es que en la mano, de esto no hablo más adelante y por eso hablo ahora, cuando llegamos a este arquetipo de la mano, que recuerden que cierra como el primer ciclo evolutivo que representan los 20 arquetipos solares, ¿sí? Es el punto en el cual se nos pregunta qué vamos a hacer nosotros con la personalidad. ¿La vamos a auxiliar, la vamos a socorrer, la vamos a patrocinar, la vamos a favorecer, vamos a tener piedad, compasión con ella, ¿sí? ¿O creemos que lo que necesitamos hacer con la personalidad es reprimirla, castigarla, forzarla, darle una tunda, una zurra, ¿sí? Y esto es lo que nosotros hemos desarrollado, o la visión que nosotros hemos desarrollado muchas veces contra el ego, ¿sí? ¿Qué hago con el ego? El ego está ahí para darme la mano, o como el ego es un enemigo, es algo que yo debo reprimir, controlar, ¿sí? Nos está hablando además que para cerrar este ciclo tenemos que cerrar esa visión que nosotros tenemos de un ego enemigo, de un ego que está en contra de. El ego, como vimos en el arquetipo galáctico anterior, habla un poco de ese Lucifer que habita el interior de cada uno de nosotros.
El ego simplemente nos está mostrando lo que nosotros necesitamos ver de la personalidad para entrar en un proceso de purificación. Es su tarea y es una tarea fundamental en el proceso evolutivo, ¿sí? Como etimología de la palabra mano, encontramos que viene del latín manus, que significa mano, ¿sí? Y está relacionado con una raíz griega, que ahí está, yo puse el nombre, pero eso no es impronunciable para uno, que nos lleva a algo fácil de manipular o al que facilita o arregla, ¿sí? Eh, y ahí podemos entender entonces, el ego es quien me manipula o yo soy el que está ahí para facilitar su proceso de transformación, que sería yo soy el que lo arreglo. Una historia breve con algunos puntos que encontré sobre su simbología. La mano representa la creación y a la vez representa la protección y la bendición, ¿sí? Cada mano, sea izquierda o derecha, tiene un significado diferente, ¿sí? La mano derecha representa usualmente la misericordia, la compasión, mientras que la mano izquierda representa la justicia. Desde la mano derecha es que nosotros eh, entendemos la mano como el auxilio, el socorro, el patrocinio, el favor, la piedad, ¿sí? Y desde la mano izquierda es que nosotros entendemos el significado de la mano como la justicia, que es donde llega el guerrero, que en sombra es el represor, el que castiga, ¿sí? La mano también, digamos, a través de sus gestos o posiciones que para los indios se llama los mudras, ¿sí? Para el hinduismo son los mudras, ¿sí? Que son simplemente posiciones que intensifican la profundidad de algo que estoy diciendo, de alguna acción que estoy ejecutando, ¿sí? Las manos se convierten entonces en el canal de flujo de la energía, de la fuerza vital, ¿sí? Incluso no solo cuando yo estoy atrayendo algo a mi interior, como lo hacen los mudras, sino, por ejemplo, cuando yo voy a hacer algo, al final la mano, porque casi todo lo hacemos con las manos, al final la mano es esa proyección donde se está canalizando el flujo de mi energía vital. A través de las manos es que yo le doy vida a algo, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, que hemos hablado que hay un pulsar de la vida y yo les digo, es todo aquello físico tangible que ha tomado vida a través de la acción de tus manos, ¿sí? La mano también es, por simbología, es ese símbolo, es esa parte del cuerpo a través del cual nosotros iniciamos el contacto con las cosas, el contacto con el mundo exterior, el contacto con las personas, ¿sí? Además de iniciar la experiencia de la creación y la experiencia de la expresión que no sea verbal, ¿sí? Entonces, en este cierre del ciclo, ya se nos está diciendo, creo que ya se los mencioné antes en la parte A del video, eh, hasta ahora todos estos primeros 7 arquetipos, 7 jeroglifos o 7 atributos solares, nos hablaron de ir hacia adentro. Y ahora comenzamos a darnos cuenta que comienza el proceso de expresar hacia afuera, de relacionarme con lo que hay afuera, por lo menos, ¿sí? Se habla de que las experiencias que nosotros vivimos y experimentamos no solo quedan grabadas en nuestro inconsciente, en nuestro cerebro, sino que también toda experiencia vivida y la historia de esas experiencias queda grabada en la palma de nuestras manos, mientras mediante ese tallado de líneas que las manos tienen, que son características de cada ser humano, ¿sí? Al final, es decir, las manos son el archivo que contiene la información de la personalidad, son la biblioteca de la personalidad, son un emblema que refleja cómo ha sido mi existencia. O sea, si yo hago así,
este es el reflejo de mi existencia, ¿sí? Donde están selladas mis características fisiológicas, físicas, morfológicas, pues de forma. Y, y me falta una muy importante, pero bueno. Eh, Además de que también está grabada nuestra concepción de las cosas, la visión que tenemos como personas del ambiente y de ese espacio en el cual nosotros nos movemos, ¿sí? Por último, digamos de esas simbologías importantes que encontré, explican el ejercicio como tal de la creación completo, como un flujo de energía que es un ciclo entero, donde inicia en la mano izquierda para recibir y culmina en la mano derecha para dar. Sí, aunque ustedes en la pantalla me lo vean en forma contraria. Yo lo estoy haciendo izquierda, derecha, ¿sí? El concepto para desarrollar como esa intención que hay sobre el arquetipo de la mano. ¿Cuál es el concepto que me queda a mí después de estudiar un poco sobre su etimología y su simbología, la etimología del nombre mano y su simbología, ¿sí? Uno habla de lateralidad, ¿sí? De esos dos lados que experimenta la personalidad del ser humano cuando toma la decisión de conocerse. O sea, se intensifica en nosotros la sensación de lateralidad cuando buscamos conocernos. Es un resultado normal. Esa polaridad es propia del ser humano que se inicia en el arte de, de la conciencia. Antes es el inconsciente. Nuestro lado inconsciente es el que no normalmente tiene menos visión de la existencia de la polaridad. ¿Sí? Como estoy a un lado de un fenómeno y creo que eso es lo único que existe, que realmente no existe nada más. Eso es más parecido a lo que haría un inconsciente o cuando nosotros mismos estamos en estado de inconsciencia sobre algún aspecto de la vida, ¿sí? Pero cuando comenzamos a tomar conciencia, ya es de donde tenemos que entender que la conciencia activa en nosotros un trabajo interno más fuerte, porque en ese instante me doy cuenta que existen dos lados siempre, que existen dos posibilidades, digamos, globales, digamos, dos lados, porque yo sé que existen muchos matices de gris, es lo que estoy pensando en este instante. Existen muchos matices de gris, pero digamos que están definidos en dos lados, en dos hemisferios, en dos, en izquierdo o en derecho, ¿sí? Cuando nosotros tomamos conciencia, vamos a ser más conscientes de esto. Y eso significa que el trabajo interno va a ser más fuerte, porque nuestro ego va a comenzar a hacer una lucha en ¿es un lado o es el otro? Esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Debe ir para acá o para allá. ¿Era arriba o era abajo? ¿Era izquierda o era derecha? ¿Era adelante o era atrás? ¿Sí? Y de alguna forma las manos son simplemente el símbolo de todo un cuerpo que a través de su biología nos está mostrando siempre que la experiencia es polar. ¿Sí? Es algo que vamos a repetir mucho hasta el cansancio para que no se nos olvide. Una parte muy bonita es, como la mano en algún momento fue este instrumento para amasar, entonces la mano en sí misma nos está recordando eh, es a través de cada acto que nosotros impulsamos que se desmenuza y que se van a moler todos esos paradigmas que la personalidad tiene sobre la polaridad, que al tener esos paradigmas sobre la polaridad se convierte esa experiencia en dualidad. Yo había puesto adelante que la dualidad era como esa parte natural que nosotros experimentábamos. Sí, es natural, pero es transitoria. Mientras estemos en la tercera dimensión, la polaridad sí existe siempre, ¿sí? Pero esa polaridad en ese amasado de la personalidad y del ego, ¿sí? Que es un amasado continuo. Recuerden que conocerse es una acción duradera que no termina, ¿sí?
nos hace experimentar la dualidad, ¿sí? Pero en el amasado de la personalidad, esa dualidad se va diluyendo, porque la dualidad está llamada a ser siempre transitoria. Em, Como la mano está asociada a dar una capa de pintura, una capa de barniz, a cubrir con algo, ¿sí? Es muy importante entender que conocer no es maquillar el ego, no es disimular el ego, ¿sí? Porque cuando lo hacemos nosotros lo que estamos queriendo hacer es que la capa externa, así como una pared, nos veamos todos iguales. Una pared al final está compuesta de un montón de punticos, ¿sí? Pero cuando es tan denso la capa que yo le doy, ya no hay nada. Sí, inclusive hasta cuando uno la detalla, que estoy detallando la pared en mi frente, tiene regularidades, irregularidades que la hacen diferente en cada espacio. Pero nosotros cuando queremos hacer esto, lo que buscamos es camuflar la personalidad, llevar a nuestra personalidad a que cumpla las reglas impuestas por una sociedad. Y recordemos, no, es que iba a decir algo que está más adelante en el video y lo dejo para después. ¿Sí? No, ya lo dijimos, porque ya hablamos de las reglas y las leyes. ¿Sí? Están asociadas al sanar. Entonces, eh, lo que queremos es acomodarnos a esas reglas de cuatro que están generadas en los cuatro primeros parámetros de siete que nos está mostrando la mano, que son las reglas de los humanos. Y las reglas de los humanos, de alguna forma, por elevadas que sean, siempre están conectadas a ese lado que tiene condicionamientos y limitaciones del ser humano que la escribió, que la pensó. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo que quiero todo el tiempo es seguir reglas humanas y que mi personalidad se adapte a ellas, que son las reglas de la sociedad, lo que estoy buscando es camuflarme, perderme en los arbustos, como está haciendo Homero Simpson, perderme ahí para ser uno más de todos. Y el conocernos siempre es encontrar la diferencia que yo tengo con respecto a todo lo que me rodea. Esa forma diferente que yo tengo de vivir, de expresar, que es diferente a todo lo que me rodea. Es la individualidad, ¿sí? Por último, voy a pasar por acá, porque sé que voy a estorbar aquí, y perdón. Por último, la mano en esa función de lateralidad, ¿sí? Entonces tenemos una mano izquierda que recibe, que nos conecta con el hemisferio derecho, ¿sí? Que es donde aprendemos a relacionarnos con la energía femenina, que fundamentalmente es la conexión con la intención. Todo lo que nosotros recibimos y percibimos tiene una intención. Todo eso sutil y espiritual que recibimos, ¿sí? Porque nosotros decimos, esta es la mano de recibir, y ahí hemos recibido todos y cada uno de los dones que los 7 glifos que hemos estudiado hasta ahora nos han entregado. Eso es lo que está recibiendo en este momento la mano, en este punto, al llegar acá. Estamos recibiendo todo lo que nos entregó el dragón, todo lo que nos entregó el viento, ¿sí? Pero esa es la parte más sutil. Si miramos a nivel de células, dijimos que la primera célula era la entrada, que es información, y la segunda célula era el almacén, que es el recuerdo. Entonces, hasta ahora simplemente hemos recordado la información y la información al final es el don y el talento más importante que nosotros hemos recibido, ¿sí? Pero ese don y ese talento es sutil, es un don espiritual. Lo que importa es qué intención tenemos nosotros de usar ese don. Reconocemos los dones recibidos porque ellos tienen una intención, tienen un propósito, ¿sí? Hasta el momento, en este instante, es entender que esos dones están ahí, latentes, pero me están diciendo, ¿y cuál es tu intención? En la mano izquierda, al recibirlos, me están preguntando cuál es tu intención. Si nos vamos a la mano derecha, que es el proceso que va a iniciar de ahora en adelante, es esa mano que entrega y que nos conecta con el hemisferio izquierdo, donde aprendemos a relacionarnos con la energía masculina, ¿sí? Y esa energía masculina es el impulso, es la acción,
es la razón. Yo comienzo desde la razón a poner orden y a decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Qué acción implemento? ¿Sí? Esa es la mano que nos impulsa a ejecutar el proyecto del espíritu que recibimos en la mano izquierda como un don. Al final, la conjunción, porque estamos en ese punto exacto en el que están las dos, la conjunción de estas dos manos es maní, es este jeroglifo, es la conjunción de ambas energías. ¿Sí? Eh, yo aquí simplemente les puse cómo iban pasando cada uno de los, a partir de ahora comenzarán a pasar el resto de los 13 arquetipos que no hemos estudiado, ¿sí? Vamos a llegar hasta el sol, que cierra como una primera etapa, que es, cierra la segunda etapa que vamos a ver evolutiva, que es la práctica del dar, ¿sí? Comenzamos a observarnos a nosotros mismos a través de cómo practicamos esa función de dar que nos fue entregada, ¿sí? Y entonces, luego de hacer ese ejercicio de la práctica del dar, ¿sí? Donde vamos a descubrir que a veces eh, no damos bien porque no nos conocemos bien y no nos hemos sanado entonces y no nos hemos realizado, entonces no estamos dando desde esa energía del avatar que habita en nosotros, sino desde las condiciones y limitaciones de nuestra personalidad, ¿sí? Hacemos todo ese ejercicio de práctica y luego en algún instante, en algún aspecto, nosotros logramos trascender lo suficiente para iniciar luego desde el mago en adelante el proceso de dar, pero ya sería el proceso de dar en plenitud. Sería el proceso de la expansión de la luz, que es la última etapa que vamos a percibir en los sellos. O sea, aquí en este dibujito y en lo que acabamos de ver, hablamos de las tres etapas fundamentales. La primera es reconocer lo que hemos recibido, que es en la personalidad fundamentalmente lo que nosotros hemos recibido, es ella lo que nos los enseña. Luego comenzamos a experimentar esa personalidad a través de el dar, que es una relación, como dice acá, es una relación con el mundo externo, ¿sí? Es iniciar ese proceso de creación hacia el mundo externo, ¿sí? Y cuando llegamos al mago, a partir de ahí, como nos hemos conectado ya con esa energía esencial que somos nosotros, ese mago que somos en la esencia, ¿sí? Que comienza en nosotros el dar en plenitud, ¿sí? Que lo experimentamos desde el mago hasta el sol, ¿sí? Hablemos ahora un poco de la simbología como tal que está al interior del glifo, de la forma que tiene el glifo, ¿sí? Yo le recuerdo mucho esto, pero la intención es que lo veamos siempre para poder conectarnos y recordar las tres palabras claves. Tenemos una acción que es conocer, una esencia que es la sanación, un poder que es la realización, una clave característica del arquetipo galáctico que es la realización y un arquetipo galáctico que conocemos por el nombre del avatar. ¿Sí? Em, en ese concepto de la simbología, necesitamos reconocer o recordar o observar que nosotros nos conocemos. ¿Cuál es la función de conocernos? Nos conocemos para poner a nuestro servicio la personalidad que estamos experimentando, ¿sí? En lugar de que sea un fenómeno contrario. Cuando yo no me conozco, al final, al no conocerme, todo lo que yo no conozco de mí me hace esclavo del ego, porque conocer es comenzar a amasar el ego. Y cuando yo me conozco al iniciar ese proceso de amasado del ego para crear algo nuevo, ¿sí? O para develar lo que hay en mi interior, que es el avatar, ¿sí? Yo ya no, al hacer ese ejercicio, yo ya no soy el esclavo del ego, ¿sí? Entonces nos conocemos para eso, para experimentar una personalidad y cuando realmente estamos experimentando la personalidad, dejamos de ser esclavos del ego, ¿sí? Por esta razón, digamos, la mano
Como es poner la personal en mi servicio, la mano está conectada a la energía del animal de poder de la tercera luna del año, que es la luna eléctrica del venado. ¿Por qué? Porque el tono eléctrico es el tono en el cual yo pongo a mi servicio. La pregunta es, ¿pongo a mi servicio qué? Si miramos en el nahuatl azteca, este símbolo de la mano se denomina masatón, ¿sí? Ellos no lo llaman mano, sino que lo llaman masatón y traduce literalmente venado, ¿sí? Al igual en el quiche guatemalteco, que es una forma diferente de ver la información maya indígena, ¿sí? Este símbolo se denomina quej, ¿sí? Que representa las cuatro patas del venado y el venado en sí mismo, que dan ese símbolo de las cuatro rumbos, las cuatro direcciones de la tierra, ¿sí? En la tradición, por ejemplo, judeo-cristiana, representa el Cordero de Dios, ¿sí? Que es ese Cordero de Dios es quien es el centro de las cuatro direcciones terrenales entre las cuales todos los hombres vamos a decidir, ¿sí? Entonces, perdón, ay, cometí un error y adelanté esto mucho. Eh, ya lo organicé. Entonces, al conocer esto, entendemos también que el glifo de la mano también ha sido conocido por el nombre del venado, ¿sí? Entonces está muy conectado a la energía del venado, ¿sí? Y vamos a ver que en el venado encontramos las 7 energías de los 7 arquetipos galácticos o sellos solares o atributos solares que hemos estudiado hasta el momento, ¿sí? Están muy relacionados con esa energía de este venado, ¿sí? Entonces podríamos decir que el venado en sí mismo representa la personalidad, ¿sí? Esa personalidad que yo necesito poner a mi servicio, ¿sí? Entonces yo necesito poner al ego a mi servicio en lugar de y dejar de ser esclavo de él. Entonces, en ese espacio nosotros podríamos coger los dos primeros arquetipos, los ubicamos en las astas, en los cachos del venado, ¿sí? Donde están el sello Imix, dragón, y el sello viento, que representan esas astas del venado, ¿sí? Que son ese símbolo del canal perfecto de comunicación con el espíritu que transmite la información. Se transmite la información, la memoria, y hay un canal perfecto de conexión con él. Luego ponemos los siguientes 4 glifos en sus patas, ¿sí? Porque es a través de estos 4 glifos que fundamentalmente nosotros le vamos a dar la dirección, ¿sí? Los sellos Adval, Noche, Can, Semilla, Chixán, Serpiente y Simi, enlazadora de mundos, representan esas 4 patas, ¿sí? Que son cada una de las acciones que nosotros necesitamos emprender a través del cuerpo para dar una dirección, para que nuestro cuerpo tome una dirección, ¿sí? Y finalmente, podríamos decir que la cabeza del venado, como último extremo del animal que no hemos estudiado, podemos colocar ahí la mano, ¿sí? Y ese sello Manik que se representa en la cabeza, más sus 4 patas, ¿sí? Es el símbolo del autoconocimiento, ¿sí? Donde hay una cabeza que toma las decisiones de todas las acciones que nuestro cuerpo emprende. La cabeza del que se conoce a sí mismo, es lo que estamos buscando. Conocernos tanto a nosotros mismos que realmente cada decisión sea yo quien la haya estudiado para impulsar las acciones que le dan dirección a mi vida. ¿Sí? En ese momento es en el que yo me convierto en el Cordero de Dios, porque soy el centro desde donde tomo la decisión, el centro de todas esas direcciones terrenales dentro del cual yo tomo la decisión de hacia dónde debo seguir. Y creo que esto ya lo habíamos dicho y si no lo habíamos dicho, lo repito, yo necesito seguir hacia donde me permita, hacia ese espacio que me permita conocerme aún mejor. Cuando hablamos de decisión, hablamos de seguir ese camino. Cuando tomemos decisiones inconscientes, recuerden que a través del inconsciente actúa mucho nuestro ser pentadimensional y viene la ayuda de todos estos seres pentadimensionales que nos acompañan a través de los chakras 6 y 7, ¿sí?
Entonces, esas decisiones inconscientes usualmente están impulsadas a llevarte hacia dónde, hacia un lugar, hacia un espacio donde se va a despertar a ti un aspecto que tú desconoces por completo de ti mismo. Inconscientemente le has tenido miedo y no lo quieres afrontar, ¿sí? Entonces, es para poner una alerta sobre esas veces que rechazamos determinados caminos porque fueron escogidos de pronto inconscientemente. La pregunta es, ¿qué tanto me estoy conociendo a mí mismo al interior de esto? ¿Qué tanto me asusta lo que yo estoy conociendo cuando estoy al interior de esos espacios? Ese nervio que sentimos, ese susto que sentimos es el símbolo de algo que es necesario afrontar. No podemos vivir inmersos a un miedo permanente a la personalidad, porque ahí es cuando el ego entra y nos va a dominar y seremos sus esclavos, ¿sí? Hay que afrontar esas cosas, esos caminos que inconscientemente escogemos, ¿sí? Vuelvo y les digo, la pregunta más sólida que les vas a ayudar a dar el sentido de si realmente debo quedarme o no quedarme en un espacio es qué tanto estoy conociendo de mi personalidad al estar al interior de ese espacio. El venado entonces, asociado a la mano por este símbolo del mazatl en Nahuatl azteca o el quec en el quiche guatemalteco, ¿sí? Significa estar bien parado sobre la tierra. Nos está invitando, conocernos es estar bien parado sobre la tierra y esto es de vital importancia porque es en una fracción de segundo que según el olfato del venado, cuando lo estudiemos lo vamos a ver, ¿sí? Que yo debo decidir qué dirección escoger para saltar y correr, escapándome, digamos, en la dirección que salvaría mi propia vida, ¿sí? El venado nos recuerda la importancia de esas condiciones iniciales, de ese punto de partida, para ejecutar cualquier acción en la vida, ¿sí? Porque estamos llamados a escoger siempre esa dirección que más nos ayude en el proceso de autoconocimiento. Y también estamos llamados a no huir de esas decisiones inconscientes que tomamos cuando estamos en el lugar que más nos permitiría conocernos. Somos entonces ese Cordero de Dios, que el Cordero es ellos pertenecen a un grupo de animales que se llaman los ovis, creo. Bueno, si me equivoco, búsquenlo. Sí, pero creo que se llaman ovis y abarca muchos tipos de cabritas y cosas de ese tipo, sí, animales de ese tipo, pero son animales jóvenes. Nosotros somos el Cordero de Dios porque, como lo hemos dicho, somos niños, somos muy jóvenes a la hora de reconocer en el campo de la evolución de la conciencia, ¿sí? Entonces, por eso somos ese Cordero de Dios que está aprendiendo a tomar esas decisiones, de darle dirección a su proceso evolutivo. Y ahí lo más importante es que me ayuda a conocerme mejor, ¿sí? La mano, también, si ustedes la miran, está haciendo el símbolo del Mudra Guía, que es el Mudra Gyan, que se ve mejor así. Ese es el Mudra Gyan, es lo que está haciendo la mano, ¿sí? Y se le conoce como el gesto de la sabiduría, ¿sí? Es como estoy diciendo, la sabiduría está en mí y a través de este gesto yo la traigo. Es una postura para erradicar todos esos problemas que me desconectan de mí mismo, de la sabiduría que hay dentro de mí, ¿sí? Principalmente asociados con problemas que son tensiones, ansiedad, desorden espiritual, ¿sí? Ausencia de memoria y de concentración, ¿sí? Es un símbolo que nos ayuda a relajarnos, a conectarnos con nosotros mismos, a centrar, a centrarnos, a relajar el estado de ánimo para poder centrarme, ¿sí? Y nos ayuda a superar molestias como el insomnio, o la somnolencia, o las depresiones, o la hipertensión, ¿sí? Se dice que la práctica de este mudra es el que ayuda a intensificar los efectos de todos los demás mudras, ¿ok? Habla de centrarnos en nosotros mismos, entonces, ¿sí? Ahora sí vamos
a la, a la interpretación del glifo como tal, ¿sí? Esta es entonces la imagen tradicional del glifo, ¿sí? Y estas son las imágenes alternativas que yo encontré del glifo y que pido muy amablemente permiso, que no significa una molestia para todos aquellos que nos hayan realizado o dibujado, ¿sí? Y que a la vez también es una invitación a, yo lo puedo hacer conservando los símbolos principales de la mano, ¿sí? Entonces, lo primero es que los símbolos están inscritos en un cuadrado que nos están diciendo ese espacio de la Tierra, porque es lo que está asociado al cuadrado, es donde nosotros vamos a desarrollar la personalidad. En ese cuadrado tenemos este símbolo. Ese es el símbolo que nos recuerda que para conocernos, sanarnos y realizarnos se requiere siempre estar centrados en nosotros mismos. Este simbolito es como, como una célula que tiene su núcleo, un espacio vacío que representa donde se realizan todos los procesos, que es se me olvidó en este momento, y un espacio externo que es la membrana. Este espacio interno es, en este instante se me olvidó el nombre. Pero son esos tres espacios representados y nos dicen, necesitas estar centrado en ti mismo. Cuando estás centrado en ti mismo, te reconoces a ti mismo como una célula individual que hace aportes al proceso evolutivo planetario. Una célula que es independiente en su energía y en la elección de los procesos que escoge y en la forma de vivir esos procesos, ¿sí? Nos está hablando de eso, este símbolo, de esa individualidad, ¿sí? Habla a la vez del cierre del primer ciclo, porque es un círculo cerrado. Está hablando, hasta este punto cerramos ese primer ciclo, ¿sí? Que ese ciclo responde entonces a ese desarrollo primario del ser en la etapa de generación y purificación de la luz, donde nosotros reconocemos que tenemos un proyecto de vida, ¿sí? Cuando tenemos ese canal abierto, reconocemos que tenemos un proyecto de vida que nos conecta a ese mundo espiritual y lo escuchamos. Cuando tenemos el canal abierto y nos conectamos con ese mundo espiritual, reconocemos que tenemos un proyecto de vida y por medio de la intuición surgen todas aquellas ideas abundantes que estamos llamados a sembrar en esta tierra para verlas florecer, ¿sí? Ideas que van a florecer cuando nosotros nos experimentamos la experimentación, ¿sí? A través de los cinco sentidos. Y cuando estoy relatando esto, estoy hablando de la historia de estos 7 glifos así en orden. Y ahí vamos en la serpiente, es la experimentación a través de los cinco sentidos de ese mundo físico, ¿sí? Donde vamos a reconocer la existencia de ciclos, donde vamos a aprender lo que es la vida y la muerte, que es la apertura y el cierre del ciclo, ¿sí? Que finalmente nos van a llevar a un reconocimiento de algo que necesitamos conocer de nosotros mismos para sanarlo a nivel emocional y así acercarnos cada vez más a la realización de ese avatar que habita en nosotros, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte del símbolo. Nos habla de soy ese organismo celular individual y a la vez se está cerrando el primer ciclo de la energía, ¿sí? Se nos está recordando que partimos en el dragón, y ahí salió ese simbolito, partimos en el dragón, lo voy a volver a poner. Partimos en el dragón de este símbolo que es el centro del universo, y desde ahí emanó toda la información cuando yo nací, y desde ahí se me nutrió, ¿sí? Y desde allí fue entregada a mí, y aquí se cerró ese ciclo. Toda la información, ahora yo comienzo a recordarla y fue entregada a mí. Y a través de esa información yo estoy conectado a ese centro del universo que habita en mí, que existe en mí. Y ese proceso de autoconocimiento es en el cual comienza a elaborarse o a construir dentro de nosotros esa idea del yo soy, ¿sí? Más allá de una definición que nosotros nos hemos acostumbrado a dar del yo soy, como si estuviéramos hablando de definir nuestro propio ego, ¿sí? Es el yo soy, es esa conexión con
el centro del universo y darme cuenta que soy parte del todo y soy una expresión de ese todo en esta tierra. Y ese es el avatar, ¿sí? La otra parte del símbolo de la mano es la mano en sí misma. Es esta mano haciendo el mudra. Son mis manos en proceso completo. Son todo ese ejercicio que se inicia ahí desde el momento que recibo la energía hasta el momento que yo comienzo a devolverla transformada. Es la sensación, no es todo el proceso completo, pero digamos ese es el punto exacto donde yo termino de recibir y comienzo la práctica del dar, ¿sí? Y ahí arranca el proyecto de vida, porque se recibió en la mano izquierda representada por el sello del viento, pues el dragón entregó toda esta información en la mano izquierda representada en el sello del viento y comenzamos a dar eso que recibimos en la mano izquierda con nuestra mano derecha a partir del sello de la mano, ¿sí? Y en este caso, cuando hablamos mucho de ese equilibrio en el dar y el recibir, les voy a hacer una observación personal primero, muy personal. Cuando digo muy personal es, si no resuenan, no la tomen, punto, ¿sí? Si ya nos fue dado todo, ¿por qué tenemos tanto miedo de dar? Porque todo el tiempo estamos pensando que estamos dando de más o dando en desequilibrio. ¿Cuál sería la respuesta a eso? Si estamos hablando de que ese proyecto nos fue entregado y al llegar a la mano nos fue dado todo en esta mano izquierda, ¿de dónde viene el desequilibrio? Y aquí viene esta observación. Si me conozco, si realmente me conozco, yo puedo dar y recibir en equilibrio. Digamos, en los aspectos de la experimentación de esa práctica del dar en este universo físico tangible, ¿sí? De la misma forma, en todos aquellos aspectos donde yo no me conozco, donde me desconozco o no me conozco lo suficiente, mi dar y mi recibir siempre se manifestarán en un desequilibrio para mi personalidad. Ese desequilibrio me recordará la polaridad y yo entraré en dualidad porque hay un desequilibrio para mí, lo estoy experimentando, que generará una dualidad. Y entonces debo dar o no debo dar, o lo debo hacer así o lo debo hacer de otra forma, ¿sí? Lo importante es entender que eso nace de un aspecto que yo no conozco. Y lo que está llamando eso la atención es a ponernos en estado de autoobservación para reconocer dónde no me conozco. Está activándose una situación en la vida que es una invitación a sanar a través del autorreconocimiento de la personalidad. Y eso va a suceder todo el tiempo, porque estamos en ese proceso continuo, en esa acción continuada de conocernos. Y entonces ahí la respuesta es, no es lo que doy, ni cómo lo doy, ni qué estoy dando. Es lo que desconozco de mí cuando tomo la decisión de ofrendar algo. El desequilibrio, la dualidad, esa percepción de la polaridad que despierta en nosotros la dualidad, simplemente es una invitación a observar qué desconozco de mí en ese instante que estoy ofrendando algo, que estoy creando algo, que me estoy relacionando a través de mis manos con el mundo externo. Cuando aparece el desequilibrio, usualmente nosotros estamos dando desde un vacío interior del que no sabe quién es, que no se reconoce a sí mismo. Y desde ahí, cuando nosotros damos así, es cuando nos enfermamos, porque damos desde el conocimiento. Y ese dar, como no me conozco a mí mismo, siempre va a ser un dar en desequilibrio. Y el dar en desequilibrio siempre va a ser una carga. Yo voy a tenerme que forzar a mí mismo a dar eso. Me cuesta trabajo, significa un gran esfuerzo hacerlo, porque es un dar forzado. Y nos pasa todo el tiempo y nos pasa a todos. Miren, cuando yo en diciembre dejé de publicar, exactamente así me sentía.
Me sentía forzado a dar, me tenía que forzar a mí a seguir publicando, me tenía que empujar como la fuerza, como agarrarme de la oreja, así como hace uno con un niño y arrastrarme al frente del computador para hacer algo. Lo que sucedía en ese instante era que había un aspecto de todo lo que estaba sucediendo, en todo lo que estaba sucediendo había un aspecto que yo necesitaba conocer de mí. Algo había cambiado en mí, yo no lo conocía, no sabía qué era. Pero en ese instante, al inicio, yo siempre pensé que la situación era, me tengo que forzar a hacerlo, porque tengo ausencia de disciplina, porque tengo que desarrollar el carácter. Entonces, desde esas palabras comenzamos a forzarnos a hacer cosas y se nos olvida que necesitamos desarrollar la autoobservación para entender de dónde nace ese desequilibrio, en qué desconocimiento de mí mismo nace ese desequilibrio. Porque si yo estoy dando de algo en lo que yo me conozco, si realmente lo estoy haciendo desde el conocerme bien, no habría sensación de desequilibrio y no me tendría que forzar y no tendría que ser tan difícil, ni tan doloroso, ni tan pesado, ni una carga tan dura. Y eso es lo que nos pasa todo el tiempo en la personalidad. Otro ejemplo, por ejemplo, es en esta situación en la que yo estoy cuidando a mis padres, dos padres adultos, enfermos los dos, de muchas cosas simultáneamente, pero nada terminal. O sea, ¿qué es eso que te está diciendo? Es un proceso continuo y va a durar. Y uno comienza a pensar, ¿y yo qué voy a hacer con mi vida? ¿Y cómo hago para hacer todo esto? ¿Y de dónde saco el tiempo? Sí. En lugar de estar pensando en eso, yo pienso, ¿qué me está enseñando esto de mí? ¿Qué necesito conocer de mí a través de esta situación? Sí. Porque mientras yo siga observando eso como una carga que me pasa, ¿cierto? Como un peso, es porque hay algo de mí que aún no conozco bien. Y al conocerlo, se inicia el proceso de sanarlo. Avanzo. Eh, en la mano, que tiene 5 dedos, nos habla que el dedo pulgar está asociado al chakra solar, ¿sí? Relacionado con el elemento fuego y representa al individuo, ¿sí? Que el dedo índice está asociado al corazón y representa la sabiduría y el conocimiento, o el conocimiento cómo se transforma en sabiduría. Y el guía mudra, que conecta los dos, nos está diciendo, porque esos son los dos dedos que conecto, ese guía mudra nos está diciendo, estoy centrado en la sabiduría y el conocimiento que me representa como ser individual, que viene a conocerse a sí mismo, a experimentarse a sí mismo, a trabajar sobre sí mismo, a ser el centro de su proceso personal. No dejar que el ego sea quien lo domine o que el mundo externo sea quien lo maneje o que esa necesidad de camuflarme con esas leyes sociales sea lo que me domine, ¿sí? Este mudra representa el yo soy, ¿sí? Y nos recuerda que la sabiduría habita en mí. Mejor dicho, realmente me recuerda que el conocimiento va a cambiar esta frase apenas la va a cambiar ya, porque, ay, perdón. Me recuerda que el conocimiento habita en mí. Eso está mal escrito. El conocimiento habita en mí y en mi capacidad de autoconocimiento y autovaloración a través de la experimentación. Crece en mí la conexión
por la sabiduría interior. Detrás de todo conocimiento hay una sabiduría, pero al principio se manifiesta solo como conocimiento. La sabiduría es lo que experimentamos luego cuando decidimos conocernos, que el autoconocimiento es decido poner en práctica y experimentar ese conocimiento, ¿sí? Y a través de esa práctica y de ese conocimiento desarrollo la habilidad de valorarme, de desarrollar el autoestima, ¿cierto? Esa valoración profunda por esa personalidad que es el camino a través del cual yo voy a reconocer y desarrollar la sabiduría que habita tras ese conocimiento, ¿sí? Ahora vámonos a su arquetipo galáctico. Sería la última parte de este video, ¿sí? Bueno. Recuerden que el arquetipo galáctico es lo que habita realmente como energía en cada uno de los planetas de nuestro sistema solar. Yo sé que cuando vimos ese recorrido por todo el sistema solar de los atributos solares, yo lo puse ahí como un glifo, como un sello, ¿sí? Pero realmente los planetas no vinieron a experimentar como nosotros la polaridad, ¿sí? Ellos forman parte de estos seres de quinta dimensión que nos acompañan en el proceso. Ellos experimentan el arquetipo galáctico, pero desde ahí nos envían las experiencias polares a través de los sellos para poder nosotros llegar a integrar esta energía. Y eso es lo que yo llamo un trabajo sagrado. Entonces, este glifo de la mano que percibimos de esta forma, a nivel de los planetas, realmente lo que hay es esta imagen, o la podíamos concebir como esta imagen. Yo no lo mencioné, pero esto siempre me recuerda a mí como una rana, y una rana es ese símbolo de la fecundidad, es el símbolo a través de lo cual se fecunda y nace algo. Entonces, cuando yo reconozco mi personalidad, comienza a nacer algo nuevo, y eso nuevo, a lo que yo estoy llamado a ser fecundo, a través de procesos sucesivos de realización, es ese avatar que habita en mi interior, que simboliza este glifo 7, que es Manik, también conocido como la mano azul, el realizador del conocimiento y por el nombre del ejemplar. O sea, el avatar no vino a hablar sobre sí mismo y todo lo que ha aprendido sobre sí mismo. El avatar vino a mostrar a través de su ejemplo en qué se está convirtiendo. ¿Sí? Eso es lo que cada uno de nosotros debería hacer. Es a través del ejemplo, de cómo actuamos. ¿Sí? La mano inicia la creación a través de la acción y es a través de mis acciones que realmente yo doy ejemplo, no a través de lo que hablo. ¿Sí? El avatar ocupa el primer asiento de poder en la corte del avatar enseñado por el iniciado de la serpiente, o sea, por la experiencia de los cinco sentidos de cómo usa su fuerza vital, el avatar recibe el conocimiento revelado por la hierofante, ese gran archivo de la biblioteca viviente del reino de la muerte, ¿sí? Y así el avatar ejemplifica el conocimiento cósmico. Cuando yo me conozco a mí mismo, realmente estoy conociendo el cosmos. Yo soy el avatar, codificado por la mano azul, por el poder del 7. Me desplazo a través de tu mundo, descendiendo desde las alturas cósmicas de los 7 cielos. Tengo las llaves para los 7 días de la creación. Soy el realizador, el creador de formas. Soy el constructor de mundos por venir en la arquitectura interdimensional. Descendemos de ese reino de los cielos en forma de la energía de 7. Estos 7 primeros glifos que van formando en nosotros los 7 primeros centros energéticos que hemos llamado chakras, donde el viento, donde el dragón llega y nos da el poder de haber nacido, todo lo que nos fue otorgado por haber nacido en este planeta. Llega el viento y nos da el poder del espíritu, abre ese canal para nosotros estar en conexión permanente con nuestro espíritu, para escucharlo. Llega la noche y nos regala a través de todas sus ideas el poder de la abundancia. Llega la semilla y nos recuerda que somos una semilla crística, que en nosotros habita el todo y que podemos hacer germinar en esta tierra todo.
Pasa la serpiente y nos recuerda que fuimos dotados de un cuerpo que está lleno de energía vital para explorar este mundo a través de los 5 sentidos. Tiene la hierofante, la enlazadora de mundos, la Artara, y nos dice, yo te recuerdo el poder de la muerte, el poder de los ciclos. Y por último pasa a la mano y nos recuerda el poder de la realización, de poner al servicio la personalidad y a dejar de servirle nosotros a ella a través del venado. Ya todo fue entregado, se ha manifestado en nuestra personalidad. Ya fue puesto el sendero del conocimiento para que nosotros recordemos conocer, sanar, realizar. Estas tres palabras que se nos señalan para que nos demos cuenta que es a través de todas nuestras acciones que yo me puedo conocer, sanar y realizar, ya que soy el guardián de la alianza que vincula todo el conocimiento para la sanación del alma. Iniciamos a partir de esta mano entonces ese proceso de experimentación de cada uno de estos dones que nos fue entregado a través de información que ahora recordamos. Recuerdo que fui dotado de una vida porque tengo un proyecto de vida. Recuerdo que existe el espíritu porque tengo un canal abierto para comunicarme con él, para hablar con mi par etérico de forma permanente. Recuerdo que soy abundante, que experimento la carencia, pero que en mí puedo desarrollar la abundancia en cada aspecto que sea necesario para ese proyecto de vida. Recuerdo que soy la semilla que puede dar y germinar cualquier cosa en esta tierra. Recuerdo que tengo toda la fuerza vital para afrontar los miedos más profundos. Recuerdo que la muerte es simplemente un espacio transitorio que me abrirá cada vez más las puertas de esa biblioteca viviente. Recuerdo que vine a realizar ese avatar que hay en mi interior, que vine a conocerme, a sanarme, a realizarme a través de esos procesos de experimentación de la personalidad, que eso es realmente comprender, que hay un canal abierto de circulación de la energía, que es una apertura, un canal de doble apertura, formando esta línea de tres, ¿sí? A través del cual nosotros nos conectamos con ese tono 7 que es el tono resonante, que nos dice, todos estamos dotados del poder de canalizar. Quien se conoce tiene el poder de canalizar. Que cuando yo digo no me puedo conectar con mi propio ser, es porque realmente no me he conocido, porque tengo bloqueado la capacidad de conocerme. Y necesito iniciar ese proceso de autoconocimiento porque el código está en mi ser, ese enigma envuelto en el misterio. Y a través del conocimiento va dejando pistas divinas con quien me encuentro. Con cada persona que me encuentro está activando en mí algo que yo necesito conocer. Mi misión, mi tarea es ejemplificar lo que otros aún no han conocido. Si ya lo conozco en mí, procedo a sanarlo. Y si alcanzo la realización de ese aspecto del avatar en mi personalidad, entonces ahora soy ejemplo de él. Así doy paso a una expresión del ego, que es ejemplo viviente y encarnado de lo que otros aún no conocen. No es lo que digo, es lo que yo enseño con el ejemplo. Eso es lo que nos recuerda este arquetipo galáctico. Esa es la invitación y esa es la misión que todos venimos a cumplir. En este punto 7, en este glifo de la mano, del venado, del manique en maya yucateco, de Kef en el quiche guatemalteco, de Mazatl en el nahuatl azteca. Ahora, y a través del conocimiento de estos 7 primeros glifos, es donde estamos invitados a reiniciar para hacerlo de forma diferente la práctica del dar, como una experiencia de autoconocimiento de la personalidad. Un abrazo para todos. Les recuerdo entonces que siempre de cada uno de estos videos hacemos una reunión física a través del Google Meet, ¿sí? Esta reunión la haremos espérense,
Haremos el domingo 16 de agosto a las 7 a.m. hora de Colombia, que es el link para entrar a la reunión de Google Meet. Lo comparto a través de un grupo de WhatsApp que se llama Mandato del King, que quien desee entrar así vayamos muy adelante en este estudio lo puede hacer en el momento que desee, y lo único que tiene que hacer es que en la descripción de mi canal está mi contacto, es escribirme y yo lo incluyo, ¿sí? Esta es la parte B de este video, o sea, para esa reunión del el domingo 16 de agosto, 7 a.m. hora de Colombia del año 2026. Repito el año porque si alguien ve el video después, para que sepa que ya pasó. Eh, Nos vamos a reunir para hablar sobre estos dos videos que ya se han publicado sobre este glifo. eh, y ya, un abrazo para todos, un muy feliz día y espero que por lo menos a partir de ahora se despierte en nosotros esa aspiración profunda, se despierte cada vez más esa aspiración profunda a conocernos, ¿sí? Que no nos dé miedo afrontar la dualidad que se despierta en el proceso del autoconocimiento, porque es el fenómeno natural para poder reconocer bien todos los aspectos de la polaridad, y al reconocer los aspectos de la polaridad será para nosotros más fácil poder llegar a integrarlos, porque el proceso de sanación es el proceso de integración, y al ser integrados se van a convertir en un aspecto realizado en mí, y me acercará cada vez más a ese avatar. Un abrazo, un feliz día y nos vemos en la reunión del domingo 16 de agosto, 7 a.m. hora de Colombia.